El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, honorables y queridos televidentes. Su programa New Business Report, hoy en compañía de mi amigo, hermano, colega y abogado político Alejandro Pérez Saldaña. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a su programa New Business Report. Hoy tenemos información candente que cada uno de ustedes tiene que difundirla y propagarla, porque esto está caliente de verdad. Bueno, suéltala de una vez, Alejandro, que la gente está esperando. Bueno, la información de New Business, del proceso de New Business. Cayó en su propia trampa la jueza Valoisa Martínez. Valoisa Martínez, con el interés ese de desconocer el principio de especialidad de Ricardo Martinelli, dijo erróneamente que como él viajó primero a República Dominicana y después de México y salió del país, bueno, eso significaba que él había perdido el derecho al principio de especialidad, que no es cierto. El tratado dice que si tú vuelves al país que te extraditó, no dice que se sale del país, pero bueno, esa es la interpretación de ella. Entonces, basado en esa interpretación, unos colegas le regalaron a la jueza Valoisa Martínez un incidente de nulidad donde dice, si usted dice que lo perdió durante el viaje y él vino el 11 de junio del 2018, todo lo que usted hizo del 11 de junio del 2018 a la fecha que usted señala, creo que es el 2020, todo eso es nulo. Y de verdad es nulo, porque si ella misma reconoció que él tenía principio de especialidad, entonces ella no puede decir que las actuaciones judiciales que se hicieron ilegales pueden tener ningún valor, y mucho menos las pruebas ilícitas derivadas de esas actuaciones judiciales. Entre eso, el testimonio del testigo protegido, Ricardo Francolini, y otras piezas procesales más, todas se dieron dentro del periodo de tiempo en que la jueza Valoisa Martínez dice que Ricardo Martinelli tenía principio de especialidad, es decir, no podía ser investigado ni juzgado por otro delito distinto al delito de los pinchazos donde salió sobreseído. Es que peor aún, Alejandro, y este es un tema que tú sabes que a mí me apasiona bastante, el tema del principio de especialidad, porque me dedico durante estos 8 años a estudiarlo, a sustentarlo aquí ante esta cámara de televisión, ante nuestro público, y es que desde el 11 de junio del 2018, que Ricardo entra a la República de Panamá debidamente extraditado, según el Tratado de Extradición, bajo las condiciones que los norteamericanos pusieron, se establecía entre los puntos específicos que tenía principio de especialidad. Eso lo reconoce Jerónimo Mejía, a pesar que era su verdugo de garantías, como Ricardo una vez se lo dijo en el Hospital Santo Tomás, él reconoció que tenía el principio. Entonces, ¿qué sucedía? El caso por el cual, los dos casos que tiene la jueza Valoisa, y póngame atención, juez, porque lo que le estoy diciendo es por su bien, por la sanidad del proceso, por los derechos, el respeto a los derechos y garantías de Ricardo Martinelli y cualquier persona que X o Y que en un momento tengan los derechos y se les tienen que respetar. ¿Qué resulta ser? Que la Cancillería certificó que desde el 11 de junio que Ricardo Martinelli pisó la República de Panamá, entraba en vigencia el tratado y el principio de especialidad, que la única forma de perderlo era si él renunciaba o si, como dice el artículo 8 del tratado, si él retornaba al país de donde fue extraditado. Nosotros nos dimos a la tarea y la licenciada Lucena Aispurúa, en aquel caso que conté yo, ella hizo el ejercicio, pidió el movimiento migratorio y ese movimiento migratorio que llegó a nuestras manos y después lo pedimos nosotros, establecía claramente que ningún lugar que Ricardo fue era los Estados Unidos de América. Por eso no recaía en ninguno de los dos ítems que establecía el artículo 8 del Tratado de Extradición de 1904 entre Panamá y los Estados Unidos. Pero peor aún, en caso tal, la señora juez, porque en este proceso, ella también tiene una función de garantía, de juez de garantías. Ella desde el momento que pisó Panamá hasta el momento
en que ella dice que le quitó producto de un incidente que metió un abogado, que ella dice que se lo quitó, él tenía el principio de especialidad. En ese periodo y antes del 11 de junio del 2018, el Ministerio Público, tal como lo manifestó el fiscal David Mendoza, tenía pleno conocimiento que él tenía principio de especialidad y por eso pidieron la excepción. Entonces, ¿qué resulta ser? Como la excepción nunca se completó porque no quisieron refoliar las pruebas y la solicitud, eso quedó estancado. Entonces, en ese periodo del 11 de junio, señora juez, se lo voy a recalcar, que no se le olvide, hasta el día que usted diga, 2020, nunca se aplicó el principio de especialidad, diciendo, en este caso, se menciona a Ricardo Martinelli, tenemos que aplicar el tratado, se suspende cualquier actuación con su nombre, así como ella hizo en el juicio de New Business, que cuando se refería al señor Ochi, decía, este señor no se puede mencionar. Bueno, señora juez, del 18 al 20, usted, ni el fiscal, ni nadie podía mencionar el nombre de Ricardo Martinelli, ni hacer una sola diligencia tendientes a preguntar o a mencionar a Ricardo Martinelli. Entonces, usted solita se ha puesto la soga al cuello porque usted ha manifestado que él en el 2020 no tenía. Pero si nunca se hizo, ni siquiera se respetó el principio que fue violado, y usted lo sabe, así como usted violó el fuero el 28 de enero del 2021, cuando usted, no, el 2022, cuando usted violó el fuero porque continuó la audiencia mencionando a Ricardo, y usted sabe muy bien que el fiscal Emeldo Márquez, dentro de su alegato que lo proyectó en una filmina, mencionaba a Ricardo Martinelli. Y usted lo permitió, y el día anterior usted había dicho que él tenía fuero penal electoral al día siguiente. Entonces, a las 12:0001, usted no podía mencionar a ese señor porque simple y sencillamente usted estaba violando el fuero. Usted abrió una audiencia a las 9 de la mañana y de ahí a las 11 de la mañana que cerró la audiencia, usted permitió que se violara el fuero penal electoral y permitió que se violara el principio de especialidad porque jamás hubo una diligencia por parte del Ministerio Público, y no es cualquier, del fiscal Emeldo Márquez para decirle a usted, señora jueza, pida a quien sea, a Estados Unidos, a quien sea, pídale el levantamiento del principio de especialidad porque nosotros creemos que ya no tiene, a pesar de que pedimos la excepción, no la completamos y usted bien sabe, honorable juez, porque usted tiene el expediente en su despacho. Usted sabe que parte de la pieza de ese proceso es esa petición de excepción. Es por eso que el señor exfiscal David Mendoza fue a declarar y le dijo en su cara a usted, yo era el fiscal de esta causa. Y cuando mis superiores, Kenia Porcel, Picuiro y Varela, me estaban exigiendo que lo indagara y le metiera medidas cautelares, yo dije, yo no lo puedo hacer porque eso es contrario a la ley. Entonces, él actuó bien. Él dice, la única forma que yo creo que se puede hacer es pedir una excepción. Y él solicita la excepción. Como él no correspondía a los malintencionadas acciones que querían ejecutar una procuradora de la nación, no cualquier persona, una procuradora general de la nación, entonces él fue removido de su cargo y como premio lo mandaron para Bocas del Toro, un fiscal de primera línea, del primer despacho de crimen organizado, lo dispararon para Bocas del Toro como un buen regalo. Entonces, resulta ser que ponen a Emeldo, que era el que ayudó mucho a que el procurador Ulloa saliera de ese puesto, y que fue el que hizo los acuerdos con el abogado que estaba preso en su casa, que fueron a la audiencia con la jueza a homologar los acuerdos y el tipo estaba preso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo quiero que producción me ponga el video del licenciado Carlos Carrillo de una entrevista que dio en Next TV, muy interesante. Carlos es un abogado muy inteligente y me gustaría que usted lo escuchara. Dentro de los mismos fallos de los jueces, en este caso la juez tercera Valoisa Martínez y del Tribunal Superior Penal en liquidación e incluso vía amparo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que Ricardo Martinelli tenía en algún momento el principio de especialidad. La dirimencia, que es contradictoria, es
si no se pidió ese levantamiento vía de Estado a Estado a través de la Cancillería, que igualmente certificó que no ha hecho ningún trámite en ningún momento, como un tribunal específico desconoce ese principio y hasta dónde nos va a llevar. Lo que la defensa ahora está planteándole nuevamente a la señora juez tercera, analizando todos sus pronunciamientos, y ahora estamos para una sentencia. Ahora ya no estamos en investigación, ya no estamos en un llamamiento, ahora estamos para sentencia de culpable o no culpable. Y en este momento resulta más que evidente y contrastante que Ricardo Martinelli no puede ser juzgado, es decir, condenado o absuelto por un delito que no estaba aprobado en su extradición, independientemente de otras violaciones. Bueno, escucharon las elocuentes palabras de nuestro colega, compañero Alejandro Carlos Carrillo Gomila. Alejandro, ¿qué opinas tú al respecto? Mira, yo creo que la jueza Valoisa Martínez está en una encrucijada. Por un lado, ella aplicó de una manera muy extensiva, con una interpretación muy laxa, una disposición del Código Procesal Penal. Esa disposición es contraria al artículo 8 del Tratado de Extradición entre Panamá y los Estados Unidos. Esa contradicción se resolvió hace 200 años. ¿Quién la resolvió? Un tratadista jurídico alemán que se llama Hans Kelsen. ¿Ok? Hans Kelsen hace 200 años creó lo que se llama la pirámide jerárquica kelseniana. ¿Qué significa eso? Que las leyes están por debajo de la Constitución y la Constitución está por debajo de los tratados internacionales. Lo que debe prevalecer, lo que un jugador debe prevalecer, son los tratados cuando los tratados son aplicados, como es el caso que se aplican cuando una extradición. Entonces, la interpretación que hizo la jueza Valoisa Martínez viola el tratado de extradición, ¿ok? Y para nosotros eso es nulidad desde el principio del proceso tanto de New Business como de Odebrecht. Pero supongamos que ella tenga razón, que ella no lo viola y que es verdad lo que ella dice. Ella dice que a partir del año 20 ya Martinelli perdió el principio de especialidad. ¿Qué sucede? Que entonces él sí tenía, cuando arribó a Panamá el 11 de junio del 2018, el principio de especialidad, que es sencillo. Cuando te traen a ti extraditado, tú nada más puedes ser investigado y juzgado por los delitos por los cuales te extraditaron. Ni New Business ni Odebrecht estaban incluidos, por lo cual no debió ser juzgado siquiera Ricardo. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Como ella dijo que él perdió su especialidad a partir del año 20, entre el 11 de junio del 18 y el año 20 se hicieron múltiples diligencias judiciales. Entre eso, el testimonio protegido de Ricardo Francolini y otras piezas procesales importantes dentro de ese expediente. Entonces, ¿cuál es el dilema allá? Si ella reconoce que los tratados prevalecen, tiene que declarar nulo todo el proceso. Si no lo reconoce, entonces ella va a decir, no, yo tengo razón. Él perdió la especialidad en el 2020. Tiene que declarar nulo todo lo ilegal e ilícito, como son las pruebas, desde el 11 de junio hasta el año 2020. Pero y en el camino, eso es una nulidad que se convierte en nulidad absoluta del proceso para Ricardo Martinelli. Alejandro, lo que pasa es que ella está irrespetando un principio internacional que me lo enseñó el doctor Gilberto Bután, el Messier Bután, en la Universidad de Derecho Internacional Privado, que es que los tratados tienen un carácter recíproco. Si los Estados Unidos se dio la tarea de hacer un juicio por una extradición en los Estados Unidos y concederle a Ricardo Martinelli, después de decidir su entrega, que le amparaba un principio de especialidad, así como Estados Unidos le comunicó a la Cancillería de Panamá, que fue la que recibe a Ricardo Martinelli en el aeropuerto de carga de Tocumen, de que él tenía el principio de especialidad. Asimismo, si la señora Valoisa consideraba de que ella le estaba quitando el principio de especialidad, se lo tenía que comunicar a la Cancillería. Y es por eso que yo oficié a la Cancillería
y le pedí una explicación. Le dije a la Cancillería que me certificaran, y se lo puedo enviar, honorable juez, donde le pedí a la Cancillería que me certificaran cuando usted se comunicó con la Cancillería a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Corte y le puso en conocimiento que usted le había quitado el principio de especialidad a Ricardo Martinelli. ¿Cuándo lo hizo? Nunca lo hizo, porque la contestación de la Cancillería fue: licenciado Roniel Ortiz, diríjase a la hueva Loíza directamente para que le conteste esta pregunta, toda vez que en esta Cancillería no existe ninguna documentación que acredite lo que usted nos está preguntando. Entonces, era tan sencillo, honorable jueza. Si usted decía que usted le quitó el principio, cumple y respete al tratado. No ponga en ridículo las leyes de la República de Panamá. No ponga en ridículo internacionalmente a Panamá en la violación flagrante de un tratado, como usted lo ha venido haciendo. Entonces, usted sabe muy bien que ni Emeldo Márquez, ni Tania Sterling, en las dos resoluciones que hicieron de indagatoria de Ricardo Martinelli y en las dos resoluciones que hicieron aplicando medidas cautelares, estaban respetando el principio de especialidad. Por un lado, Jerónimo Mejía dijo: no lo voy a dejar hablar porque él tiene un principio de especialidad. Por otro lado, 5 jueces de garantía del sistema penal acusatorio, que no pesan menos que usted, tomaron la decisión de decir que él tenía principio de especialidad. Un tribunal superior, el primer tribunal, a cargo del magistrado Espino, dijo: él mantiene especialidad. Heinemann, que era sobre lo que se escudaba, no era una autoridad diplomática para emitir ese concepto. Y otro tema fundamental fue que dijo en ese fallo el primer tribunal superior de que eso solo lo podía pedir una autoridad jurisdiccional. Les recuerdo que Ana Matilde Gómez, cuando fue destituida y fue condenada por el caso de un pinchazo que ella ordenó, el fundamento de la Corte fue de que ella no era autoridad jurisdiccional, a pesar que ella decía que ella podía ordenar un chuzazo telefónico. Y ella lo hizo y fue condenada. Entonces, no fuimos más allá. Le preguntamos al procurador Javier Caraballo: dígame el estatus de 6 procesos que tienen contra Ricardo Martinelli, que ninguno fue cerrado aplicando el principio de especialidad. ¿Cuál es el estatus actual? Si usted es autoridad jurisdiccional y si usted ha violado o no el principio de especialidad. Él me contestó después de un tiempo diciéndome: diríjase al fiscal Daoud Mamad, uno que se hizo muy famoso en el caso de Brecht. Y él después de 6 meses contestó diciendo: en el caso tal, están activos, esos casos no han sido cerrados, no estamos investigando a nadie, ni estamos investigando al señor Ricardo Martinelli, no hemos pedido ninguna excepción en esos casos y no somos autoridad jurisdiccional. ¿Qué más quiere usted, señora Baloíza, para reconocer que usted es una violadora de un tratado? Es que ella está en una trampa que no se puede escapar. En derecho, o ella respeta el artículo 8 del Tratado de Extradición entre Panamá y los Estados Unidos y tiene que decretar la nulidad absoluta de todo el proceso New Business y Odebrecht. O si ella decide acogerse a su tesis y decir que Ricardo Martinelli tenía especialidad desde el 11 de junio hasta el año 2020, entonces ella tiene que decretar la nulidad relativa de todas las actuaciones judiciales ilegales y todas esas pruebas ilícitas incorporadas al expediente desde junio del 18 hasta el año 2020. Es una, o decreta la nulidad absoluta o decreta la nulidad relativa. Entonces aquí no puede haber una decisión de que si Ricardo Martinelli es culpable o no culpable, porque ese proceso está viciado o de nulidad absoluta o de nulidad relativa. Bueno, uno de los temas que hemos explicado a saciedad, aquí está la denuncia que pusimos, han visto la portada del Panamá América donde ha dado énfasis en la noticia de la nulidad por la violación al principio de especialidad. El fiscal sigue acumulando denuncias. Le estoy anunciando, juez y señor fiscal, que posiblemente mañana le va a caer otra denuncia por otros delitos que cometieron, porque no voy a descansar hasta que ustedes aprendan a respetar la ley. Todos estudiamos Derecho y somos abogados para hacer que se respete la Constitución y la ley, que se respeten los principios consagrados en la nueva ley, en la Ley 63 de 2008,
donde supuestamente se garantiza derechos y garantía a la persona y ustedes lo que han hecho es pasar por encima de esto. Hemos denunciado corrupción, hemos hablado de la danza de millones, hemos visto cómo alegremente un imputado de que fue beneficiado luego de haber pagado al fiscal y a otro grupo de personas, dijo lo que le dio la gana y confirmó de que su abogado era un señor que se llamaba Ricardo Gómez. Y resulta ser que Ricardo Gómez estaba preso en su casa. Y resulta ser que la señora Valoisa escuchó esto y ella sabe que lo que le dijo el señor Mike Betech era efectivamente de que ese fue su abogado que lo asistió en el acuerdo con la fiscalía y en la homologación del mismo ante la jueza, estando preso. Entonces yo quiero que ella me explique cómo pasan estos milagros y cómo entonces también el testigo protegido, porque usted cometió omisión de funciones, extralimitación de funciones y el fiscal también, porque usted está violando la ley de testigo protegido. Su obligación, honorable jueza, de forma imparcial, de forma transparente, era llevar al testigo protegido, que fuera evacuada en contradictorio esa prueba. ¿Qué es el contradictorio? Que la persona que lo acusa y sus abogados tienen el derecho a controvertir la prueba. Preguntarle detalles, explíqueme esto, aquello, lo otro. Y a mí me hubiera gustado que mis colegas, Camachín o Carrillo, el que estaba ahí hablando, le hubiesen dicho, señor Henry Mirachi, ¿cómo me explica usted su salida del país el 2 de enero del 2020 hasta el 31 del 2020, si aquí en el expediente no existe ningún cuadernillo donde usted haya pedido que esto se dé? Explíqueme usted cómo usted salió del país sin que su papá, porque el papá jurídico de Henry Mirachi, en el nombre de FEC, no sé, 001, como testigo protegido, se llamaba Emeldo Márquez. Entonces Emeldo Márquez, que es como dice la jurisprudencia, los tratados internacionales, dice el fallo de la magistrada Cornejo, secundado por la magistrada María Eugenia López, que el testigo tiene que ser puesto a disposición de la defensa, porque si no, no hay contradictorio. El barco, esto como me decían cuando yo empecé a traer el Ministerio Público, Ronnie, en el expediente me lo dijo un viejo sabio empírico que ni siquiera estudió Derecho, pero llegó a jubilarse como secretario judicial y me dijo cuando yo llegué por primera vez me pusieron un poco de expediente, Ronnie, en el expediente hay que poner lo bueno, lo malo y lo feo, porque de lo contrario, si nada más pone lo malo, el expediente va a ser como los barcos y va a dar una vuelta de paila. Entonces no hay equidad en el expediente. Y eso es lo que usted tiene que garantizar, pues. Y eso no lo ha hecho. Vamos con otra opinión de nuestro colega Carlos Carrillo, interesante, para que la escuchen. La solicitud presentada es un incidente de nulidad producto de que en diferentes pronunciamientos el juzgado y la Corte Suprema de Justicia aceptaron que Ricardo Martinelli tenía principio de especialidad. En ese sentido, si durante ese tiempo tenía principio de especialidad, las acciones que se tomaron en su contra durante ese periodo, que incluían algunas indagatorias de otras personas o actuaciones relacionadas con Ricardo Martinelli, resultaban ilegales y por tanto nulas. Adicional a lo anterior, en el incidente se establece la inexistencia de convalidación de estas nulidades y por lo cual se ordene que se acoja y se declare nulo lo actuado por la vigencia del principio de especialidad. Bueno, Alejandro, dame tu opinión final ahí y manda los saludos a todas las personas que de una u otra forma no se pierden este programa. Están viendo que el programa New Business, antes llamado La Audiencia, desde el año 2008 a la fecha, nunca ha dejado de decir la verdad. El tema de la especialidad yo lo he venido explicando desde aquel momento. Yo mucho tiempo fui el que manejé este tema hasta cuando tomaron otras decisiones y salí del tema. Posteriormente lo retomé y soy un creyente de que se debe respetar los tratados, la Constitución, la ley y la convencionalidad. Panamá no puede hazme reír del resto de los países. Me decía un abogado colombiano muy famoso, explícame en qué consiste la especialidad. Este tema no lo maneja cualquier payaso. Para este tema hay que estudiar.
Para este tema hay que entenderlo. La gran mayoría de los abogados no saben, no sabían ni que era un principio de especialidad. ¿Cuáles son las repercusiones? Igual que lo que muchos no saben, ¿qué es un testigo protegido? ¿Cuál es el deber de un juez? ¿Cuál es el deber de un fiscal? Si un fiscal tiene la faja en los pantalones para acusar a una persona en base al testimonio de un tipo que él esconde el rostro, le esconde todo, y entonces en base a eso le imputar no es cualquier cosa, imputar es formularle cargo a una persona, meterlo de cabeza en un proceso. Entonces esa persona tiene derechos y garantías que se tienen que garantizar practicando. Qué bonito, Imeldo Márquez, decir, es que durante el desarrollo de la investigación los abogados pudieron contrainterrogar. Él sabe que eso es falso. Él sabe que no lo permitieron. ¿Por qué? Porque se la pasaron aplicando reservas al proceso, limitando la defensa. Mira, algún día yo lograré que esas benditas reservas de esos casos, de esas declaraciones de causas complejas, se eliminen, porque esa es la violación más grande al derecho de defensa de cualquier persona en cualquier parte del mundo. No podemos un Ministerio Público que tiene todo el poder del Estado manejar un caso a su antojo, ocultar pruebas, negociar, pagar, corromperse sus fiscales con relación a esos temas. Alejandro. Bueno, la conclusión final es que la jueza Valoisa Martínez está atrapada en su propia telaraña. O decreta la nulidad absoluta de todo lo actuado en los expedientes New Business y Odebrecht, o decreta la nulidad relativa de lo actuado a partir del 11 de junio hasta el año 20 en los expedientes de New Business y Odebrecht. No tiene otra salida. Yo quiero aprovechar para mencionar que hoy hace 46 años en la Universidad de Panamá mataron a mi amigo y líder estudiantil Jorge Camacho. Camacho Castro. Camacho era un líder estudiantil brillante, murió a la corta edad de 19 años y fue asesinado. Precisamente los dos asesinos ya murieron por el militarismo, porque era un hombre que no tenía ningún problema para decirle la verdad a los militares en su cara, y lo pagó, como pagaron muchos otros, como pagó Herbert Quintanar, como pagó Heliodoro Portugal. Bueno, Camacho es uno de esos nuestros héroes de las gestas estudiantiles de la década del 70. Bueno, saludos a doña Marta Martinelli, a Ricardo Martinelli, a mis ahijados José Manuel, a Chili Castañeda, Juan Castañeda, su esposa, Jessica, Kimi, JJ, a Lulu Martinelli hasta Miami, al señor Ascanio Jaén hasta Penonomé, que dice que no se pierde nuestro programa, Arcadio Molinar, su esposa, a Chiqui y Ruth, que son nuestros amigos, compañeros y seguidores, a la señora Adela Canto, a Pellín. Aquí bueno, está Chiqui. Hasta aquí. Bueno, un saludo a todos y a aquellas personas que de una u otra forma, a Oliver Mesa, a Oliver Gómez, a Gilberto Mendoza y a toda la gente de la MB que estuvieron por Argentina, felicidades. Y a todas y cada una de las personas que, aunque no mencionemos su nombre el día de hoy, la profesora Walquiria, la señora Ana, a mi mamá, que no se pierdan este programa, un fuerte abrazo, gracias por su atención. Siempre estaremos aquí informando, mientras Dios nos lo permita, la verdad de cómo se debe manejar o cómo se debe informar la justicia de forma correcta. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.